Bueno, con todo y que la promesa fue que íbamos a ser como Noruega en el sistema de salud al terminar el sexenio, que es mucho más el tema de narrativa que de realidad. Pues la realidad es que no estamos nadita cerca de Noruega, estamos más cerca de países subdesarrollados. Salud como en Noruega, esto es imposible. En 2023 hubo un retroceso en la inversión pública en el sector salud, es decir, se pagó menos, se invirtió menos dinero en hospitales, en médicos, en aparatos, etcétera. Pedro Tello, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buen día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. A finales del año 2022, voy a citar palabras del presidente de la República que señalaba lo siguiente. Finales de 2022 decía esto: el año próximo, a más tardar a finales de 2023, ya tendremos un sistema de salud pública como el de Dinamarca, y puede ser que mejor, donde la atención médica, los medicamentos sean gratuitos. El programa para alcanzar esa meta avanza ya en la contratación de médicos generales y especialistas, así como en la compra de los medicamentos para cubrir a todo aquel que los requiera. Esto con el fin de que el servicio sea gratuito y de calidad. Esto aseguraba el presidente en diciembre del 2022 y prometía que en diciembre del 2023 tendríamos ahora sí un sistema de salud como el de Dinamarca, pero también como el de Noruega. Y cuando uno revisa, Luis, estas palabras y las contrasta contra los hechos y particularmente contra un dato que me parece es irrebatible, ¿cuánto invirtió el gobierno federal en el año 2023, el año del sector salud como en Dinamarca y como en Noruega? Pues nos encontramos con una realidad que contrasta completamente con las palabras del presidente. En el año 2023 se invirtió en el sector salud una cifra de alrededor de 23.500 millones de pesos. Esa cifra representa una caída, subrayo, una caída del 14% en términos reales en comparación con la inversión que el gobierno federal realizó en el año de 2022. En pesos y centavos, significa que se invirtieron 2.400 millones de pesos menos de los que se invirtieron en el año 2022. ¿Y por qué es importante hablar de la inversión? Bueno, pues es importante, Luis Auditorio, porque cuando el gobierno federal invierte en el sector salud, invierte en la construcción de hospitales, pero también en la construcción de centros de salud, en la ampliación o en la remodelación que es tan importante en instalaciones para contar con espacios dignos para médicos, enfermeras, pero también para pacientes y para los familiares de esos pacientes. Cuando hablamos de inversión, también hablamos de mantenimiento preventivo y por supuesto también de mantenimiento correctivo. Hablamos al mismo tiempo de la compra para reponer aquel equipo que se utiliza para análisis clínicos que ha dejado de operar porque su periodo de vida útil ha terminado, o para adquirir aquellos equipos que permitan ampliar la capacidad de respuesta para ofrecer a los pacientes análisis clínicos en tiempo y forma. Pero también significa, Luis Auditorio, comprar ambulancias, ese equipo que es tan necesario para el traslado de pacientes en condiciones de emergencia y que en buena parte del país es uno quizás de los renglones donde mayores carencias tenemos. A eso se refiere la inversión. Y cuando hablamos de un gobierno que promete un sistema de salud de primer mundo, pero invierte como si estuviéramos hablando de una economía no emergente, sino de una economía del llamado tercer mundo, pues uno no tiene más que contrastar las palabras con los hechos y corroborar que en materia de salud este gobierno va a heredar un sistema que estará no solamente muy lejos de lo que tienen Noruega y Dinamarca, sino diría yo lejos de lo que tenía este país y mucho más lejos de las aspiraciones que por constitución tendría que estar cumpliendo el gobierno de la República, Luis. Muchísimas gracias, como siempre, querido Pedro. Ahí está el tema, ahí está el dato. Puede venir mucho bla, 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 pueden venir muchas promesas, puede venir mucho lo que tú quieras, pero
Pues si empezamos porque ni siquiera ha llegado la inversión para poder hacer más hospitales, para poder comprar más ambulancias, para poderle mejor pagar a los médicos, y andamos con la onda de los médicos cubanos y pues está la realidad. La narrativa no tiene nada que ver con una realidad de un sistema que están sufriendo millones y millones de mexicanos y que además pues es uno de los más importantes objetivos que debería de tener un presidente, ¿no? A ver si ahora en las elecciones vienen propuestas más serias en temas de salud y más allá, ojalá que las cumplan. Ojalá, Luis, porque además recordemos que el dato más reciente que dio a conocer el Coneval acerca del número de mexicanos que no tiene acceso a los servicios de salud habla de más de 50 millones de mexicanos que hoy en día no tienen acceso a un servicio de salud que, vamos, ya ni siquiera importa que sea gratuito y de calidad, ni siquiera tienen acceso a un servicio de salud. Y eso me parece que es preocupante en un país como el nuestro, Luis. Te mando un abrazo, Pedro. ¿Te seguimos en tu red? ¿Cuál es? Síganme en X, en @Petello Villagrán. Y antes de partir, Luis, ¿sí? Este sea un día de abrazos y no de tarjetazos. Hay muchos que ahorita te están escuchando y dicen, too late, muy tarde. Oye, hay que platicar, ¿no? El ajuste de cuentas con el banco. Sí, no, pero hay que platicar. Ahí supongo que en estos días saldrán los datos de la derrama económica que se da por estas fechas. Mañana justamente ese es el tema del día de mañana, Luis. Va a estar buenísimo. ¿Cuánto gastamos los mexicanos? Ya sabes, en las flores, en los regalos, en los chocolates y en el famoso motelazo. En el motelazo, está bueno. Gracias, Pedro, te mando un abrazo. Buenos días a todos. Igualmente, gracias, es Pedro Tello.